Bien, hoy día vamos a ver lo que son las composición de funciones. Para ello vamos a las diapositivas, vamos a habilitar. Acá. Muy bien, composición de funciones. Bien, en realidad cuando queremos hacer composición de funciones lo vamos a simbolizar de esta manera, que es f o g, o también f y entre paréntesis g. ¿Qué significa esto o cómo se lee esto? Se lee F compuesta en G, se lee. Se simboliza de cualquiera de las dos maneras. ¿Qué significa eso? Que dentro de la función F vamos a introducir la función G. Recuerden que la función F se la simboliza como F de X. Entonces, en vez de decir F de X, decimos F de G. ¿Eso qué significa? Que la función G va a ingresar dentro de la función F. Como si fuera, en lugar de la X, si ustedes quieren llamarlo así, vamos a colocar la función G. Y eso se lee F compuesta en G. Por ejemplo, acá tenemos una función F de X, que es X al cubo menos 2, ¿no? Que directamente, si quieren, podemos expresarla despejando X, sería, un ratito acá, a ver. Ok, no sé qué es lo que hemos hecho aquí. Déjenme ver qué es lo que se ha hecho acá. Creo que hay un pequeño error. Y el cubo. Hay algo que no me. Ah, ya sé lo que hemos hecho acá. Dije, ya. Muy bien. Y que tal vez lo que está faltando acá era, era haberle puesto. Muy bien. Esperen un ratito, voy a. Que se me ha atorado esto. Que debería haberle colocado. Ah, ya, perfecto. Ok, fíjense. Tenemos nosotros acá la función f de x, que es x al cubo menos 2. Ya, pero vamos a encontrar la función inversa de f de x. Si ustedes recuerdan, a ver si alguien me puede ayudar, ¿cómo encontramos la función inversa? ¿Qué hacíamos? ¿Alguien se acuerda para encontrar la función inversa? Despejar X. Reemplazando X en Y y en X. Exacto. Primero, donde vea Y colocamos X y donde vea X colocamos Y. ¿Cierto? Entonces acá tenemos esta función f de x igual x al cubo menos 2. Ok, ya la tenemos la función f. Queremos encontrar la función inversa de f. ¿Qué hacemos? Entonces, en lugar, f de x recordemos que es igual a decir y, ¿no? En lugar de y colocamos x y en lugar de x colocamos y. Tenemos x igual y al cubo menos 2. Posteriormente, ¿qué hacemos? Despejamos y. Este menos 2 que está restando pasa al otro lado a sumar y le damos la vuelta. Y le damos la vuelta. Y nos queda y al cubo igual x más 2. Luego despejamos y. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos raíz cúbica a ambos lados y nos queda que y es igual a x al cubo x, de x más 2. Pero esa es la función inversa de f. La función inversa de f, por un lado. Por otro lado tenemos Yo tampoco no quiero. por otro lado tenemos la función g de x. La función g de x es igual. Por favor, doña Dayana, su micrófono. Ya. Tenemos la función g de x, que es igual al logaritmo natural de x más 5. Encontremos la inversa de g. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para luego poder hacer ejercicio, para poderlas tener ya todas las funciones inversas calculadas. Esperen que sigue ingresando la gente. Vamos a admitirlos a toditos. Bien. Tenemos la función g de x, le decía, logaritmo natural de x más 5. Bien, encontremos la función inversa de g. ¿Eso qué significa? Que donde había y, en esta g de x colocamos x. Y en esta x colocamos y. Muy bien, ya hemos hecho el reemplazo de y por x y de x por y. Ahora tenemos que despejar y. Este logaritmo natural de acá lo mandamos al otro lado. ¿Lo mandamos como qué? Como base e, ¿cierto? Ese logaritmo natural lo mandamos al otro lado como base e. Y nos queda e elevado a x igual a y más 5. Este 5 lo mandamos al otro lado como a restar y le damos la vuelta, de manera que nos queda ya y igual a x elevado a x menos 5. Que eso sería la función inversa de g. Por otro lado tenemos la función h de x, que es x al cuadrado más 3. Queremos encontrar la función inversa de h.
Entonces, donde vea h de x, colocamos x, ¿no? Porque h de x como si fuera y, colocamos x. Y donde vea x, colocamos y. Luego despejamos y. El más 3 que está sumando, pasa al otro lado de restar y le damos la vuelta. Y nos queda y cuadrado igual a x menos 3. Pero como lo que queremos es despejar y, le aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros. Y nos queda y igual a raíz cuadrada de x menos 3. ¿Qué será qué cosa? La función inversa de h. Entonces, lo que hemos hecho en realidad, acá tenemos tres funciones y hemos calculado de las tres funciones sus inversas. Eso ya para que podamos hacer ejercicio de composición de funciones. Muy bien, una vez que teniendo las tres funciones, f de x, g de x, h de x, y sus respectivas funciones inversas, empecemos ahora a hacer ejercicio. Y aquí lo hemos vuelto a copiar todo para que no estemos volviendo para la diapositiva para atrás. Tenemos la función f de x con su inversa, la función g de x con la función inversa que hemos calculado, la función h de x con su respectiva inversa. ¿Qué se nos pide? Hallar, dice, hallar f o g, que también se simboliza de esta manera. ¿Cómo se lee esto? F compuesta en G. ¿Qué significa? Que la función G va a ingresar dentro de la función X. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, fíjense acá, por ejemplo. La función F, ¿qué dice la función F? X al cubo menos 2. Ah, como es F o G, entonces la función G va a ingresar dentro de la función F, pero en lugar de X. Pues fíjense que X teníamos acá, X al cubo. Entonces, en vez de decir X al cubo, que vamos a decir la función G de X al cubo. Y luego, obviamente, entra el menos 2. La función G. Pero la función g de x, ¿qué es? Es el logaritmo natural de x más 5. Entonces, en lugar de g de x, colocamos toda la función logaritmo natural de x más 5. Que este es al cubo, también se lo puede expresar de esta manera, ¿no? Una función logarítmica, es lo mismo. Ok, y ya hemos encontrado la función f o g. ¿Qué es lo que hemos hecho? Vuelvo a repetir, que la función g se la ha introducido dentro de la función f. Vamos a hacer otro ejercicio. Dice G o G inversa, que también se simboliza de esa manera. ¿Qué significa eso? Que dentro de la función G, en lugar de X, vamos a colocar la función inversa de G. La función G, ¿qué nos dice? Logaritmo natural de X más 5. Entonces, el logaritmo, en vez de colocar aquí en vez de colocar esta X en la función G, va a ingresar la función inversa de G. Y la función inversa de G es x a elevado a x menos 5. En lugar de la función inversa, colocamos a la x menos 5. Y bueno, y el más 5 que se mantiene, ¿no? Este menos 5 se va y nos queda el logaritmo natural de e elevado a x. Hay una propiedad logarítmica que dice que esta x puede venir acá adelante a multiplicarse, ¿no? Una propiedad logarítmica. Y habíamos dicho que el logaritmo de e, ¿a qué es igual? Si me ayudan, por favor, ¿a qué es igual el logaritmo natural de e? ¿A 1? A 1. Entonces directamente queda x nomás. Entonces g compuesta en la inversa de g es igual a x directamente. Hagamos otro. Fíjense ahora, función inversa de f compuesta en f. Aquí hay un pequeño error, ¿ya? Y lo voy a corregir de una vez porque luego le voy a pasar otra diapositiva y se va a ir con el error de f ahí. Ya, ok. Aquí, ok. Significa que dentro de la función inversa de f, ¿cuál es la función inversa de f? Raíz cúbica de x más 2. Esa es la función inversa de f. Dentro de esa función inversa va a entrar la función f. Va a entrar la función f en lugar de x. ¿Dónde está la x? Aquí está la x. En lugar de esta x, vamos a colocar la función f. Entonces, fíjense, raíz cúbica, y en lugar de colocar x, ¿qué colocamos? La función f. Y luego el más 2. Bien, pero la función f de x aquí es igual a x al cubo menos 2. Entonces eso colocamos acá, x al cubo menos 2. Y menos 2 con más 2 se hace 0. Y raíz cúbica de x al cubo es x solamente. Es decir que la función inversa de f compuesta en f es igual a x directamente. Hagamos otro ejercicio.
H compuesta en F, que también se simboliza de esta manera. ¿Qué significa eso? Que dentro de la función H vamos a introducir la función F. Aquí es igual a la función H. La función H es igual a X al cuadrado más 3. Entonces, en lugar de esta X acá en la función H, ¿qué va a ingresar ahí en lugar de esa X? Va a ingresar la función F. Aquí igual a la función F, a X al cubo menos 2. Bien, entonces fíjense que la función H es X al cuadrado más 3. Pero en lugar de esta X, va a ingresar la función F, que la función F es X al cubo menos 2. Obviamente que al cuadrado y más 3. Si nosotros desglosamos esto, X al cubo menos 2, aquí es igual el primero al cuadrado, es decir, X al cuadrado, X a la sexta. El doble del primero por el segundo nos da 4X al cubo. Más el segundo al cuadrado nos da 4. Entonces ya esto acomodando un poquito, X a la sexta menos 4X cubo, 4 más 3 nos da 7. Muy bien, y aquí ya tenemos la H compuesta en F. Muy bien, hagamos otro ejercicio. Ahora, H compuesta en la inversa de G. ¿Eso qué significa? Que dentro de la función H, que sería esta de acá, X al cuadrado más 3, en lugar de esa X, ¿qué vamos a colocar? La función inversa de G, que la tenemos acá, fíjense, que es X elevado a X menos 5. Entonces, es decir, colocamos la función H, X al cuadrado más 3, pero en lugar de esta X, la cual está al cuadrado, ojo, no olvidarse del cuadrado, que en lugar de esta X debemos introducir la función inversa de G, que es E a la X menos 5, E a la X menos 5. Pero esto al cuadrado, ¿no? Entonces esto podemos desglosarlo, es un trinomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado, E a la X al cuadrado, nos da E elevado a 2X, menos el doble del primero por el segundo, 10E a la X, más el segundo al cuadrado, 25, ¿no? Bueno, y el 3 que queda al final. Esto acomodando un poquito, pues nos queda ya, bueno, 25 más 13 va a ser 28. Y ya tenemos acá H compuesta en la inversa de G. Muy bien. Ahora encontremos inversa de H compuesta en F. ¿Qué significa eso? Que dentro de la función inversa de H, que sería esta acá, raíz cuadrada de X menos 3, ¿qué vamos a introducir? La función F. Entonces la función inversa de H nos dice raíz de X, pero en lugar de X, ¿qué colocamos? La función F de X, ¿no? Bueno, y obviamente el menos 3, menos 3. Pero la función F, aquí es igual a la función F a X al cubo menos 2. Entonces aquí colocamos X al cubo menos 2. Y esto acomodando un poquito, el menos 2 menos 3 menos 5. Y aquí tenemos, ¿cómo le haríamos esto? Función inversa de H compuesta en F, que significa que dentro de la función inversa de H hemos introducido la función F. Algo bastante sencillito. A eso es lo que llamamos la composición de funciones. Ok, ¿está claro, no, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a entrar a ver otro tipo de funciones, que son las funciones seccionadas. ¿Qué son las funciones seccionadas? Son funciones que están formadas por varias funciones dentro de sí. Fíjense, acá tenemos esta función f de x, la cual dice que es igual a ¿qué? Al logaritmo natural de 2 menos x, que es una función logarítmica que hemos visto, pero es solamente para valores de x menor a menos 4, es decir, desde el menos 4 para abajo. No entra el menos 4, que no está cerrado, fíjense. Luego, desde el menos 4, ya entra el 4, hasta el 2, pero no entra el 2, la función se convierte en x cuadrado menos 9. Recordemos, esta sería una función cuadrática. Y desde el 2, pero aquí ya sí entra el 2, porque ahí en la función del medio no entra, desde el 2, esta f de x se convierte en un x más 1. Es una función lineal. Lo vamos trabajando las tres por separado. Entonces, voy a volver para atrás un ratito. Vamos a trabajar en esta primera. Logaritmo natural de 2 menos x, pero ojo, solamente para x valores menor a menos 4. ¿No? Acá lo he vuelto a copiar. ¿Qué nos interesa? Nos interesa ver cómo es esta función, pero solamente para valores x menor a menos 4. Encontremos el dominio para que nos guiemos un poquito. Porque es una función logarítmica, va a tener una asíntota, ¿cierto? Es decir, lo que está dentro del logaritmo, el 2 menos x, recordemos, es una restricción, como debe ser mayor a 0. Debe ser mayor a 0. Entonces, ese 2 pasa al otro lado menos 2, como la x está signo negativo, multiplicamos por menos 1,
pero eso también lo invierte el símbolo. O sea, X debe ser menor a 2. Es decir, que el dominio de esta función tal como está es desde el menos infinito hasta el 2. Hasta el 2. Muy bien. Pero a ver, si nosotros graficamos dándole valores a esto, dándole valores, ya. Hasta el 2, ¿dónde estaría este 2? Si ustedes siguen mi cursor, el 2 estaría aquí, ¿cierto? Aquí estaría el 2, ¿estamos de acuerdo? Aquí sí. Aquí estaría la asíntota también vertical, ¿estamos de acuerdo, chicos? Aquí estaría la asíntota. Y esta función vendría, si la graficáramos completa, vendría así bordeando la asíntota y se va y se va y se va hacia abajo. ¿Por qué no la hemos graficado completa? Porque nos dan una condición. ¿Cuál es la condición? Que solamente nos interesa la gráfica para valores menos 4. Si en otras palabras, desde el menos infinito hasta aquí nomás nos interesa la gráfica. Nos interesa tener la gráfica hasta acá. Entonces, fíjense que la asíntota queda fuera del sector de gráfica que nos interesa. ¿Por qué le he puesto un redondito? Porque aquí es abierto. ¿Por qué es abierto? Porque el intervalo lo que nos da dice x menor, no nos dice x menor o igual, significa que el 4 no ingresa. Entonces, si graficáramos completa esta función, vuelvo a repetir, esta gráfica sería así, hasta el 2, ¿no? Porque en el 2 llega el dominio, y además ahí estaría la asíntota. La gráfica vendría así, fíjense, así, bordeando la asíntota. Sería así. Si graficáramos completa la gráfica. Pero vuelvo a repetir, solamente nos interesa la gráfica desde el menos infinito, porque x menor dice, hasta el menos 4. Hasta aquí solamente nos interesa la gráfica. Pero que no entre el menos 4. Entonces, fíjense, ya hemos encontrado la gráfica para la primera función. En el rango, efectivamente, como dice acá, solamente nos interesa la gráfica en el rango de menos infinito a menos 4. Porque nos dice que hagamos la gráfica de esta función logarítmica hasta valores menores a menos 4. Muy bien. Entonces, el dominio en esta función, bueno, en realidad podríamos decir que el dominio sería desde menos infinito hasta el menos 4. Claro está que no entra el menos 4 porque aquí es abierto. Bien, vamos a ver la otra gráfica. La otra gráfica decía f de x igual x cuadrado menos 9. Pero que la grafiquemos solamente entre el menos 4, abierto, que entre el menos 4, hasta el 2, perdón, quiero decir cerrado, porque entra el menos 4, hasta el 2 abierto, porque no entra el 2, porque solamente dice menor. No hay ninguna restricción. Entonces, esta función, si la tomamos así de forma general, esta función, el dominio de esta función en realidad sería todos los números reales, ¿no? Es decir, sería desde el menos infinito hasta el infinito sería. Muy bien, vamos dándole valores, porque solamente nos interesa la función desde el menos 4, pero que ingrese el menos 4, hasta el 2 nos interesa la gráfica, que ingrese el 2, pero acá no entra el 2 porque es abierto. Bien, ¿cómo sería? Si vamos dándole valores, fíjense, si vamos dándole valores, esta gráfica, si la hiciéramos completa, esto se va hasta el infinito, viene así, es una parábola, y esto se va hasta el infinito también. Es lo que me pasé, ¿no? Pero entonces, solamente nos interesa desde el menos 4. El menos 4 está acá, fíjense. Acá estaría el menos 4, si la línea. Desde ahí nos interesa el menos 4. Cerrado, lo he pintado en naranjita. ¿Por qué? Porque el menos 4 ingresa, aquí es cerrado. Y la gráfica tendría que venirse así y se va hasta el infinito, pero solamente nos interesa hasta el 2. Aquí está el 2. Esta línea, aquí estaría el 2. Pero lo he puesto abierto, sin pintar. ¿Por qué? Porque el 2 no ingresa, porque aquí es abierto. Entonces, esa sería la gráfica para esta segunda sección de la función. Si nos vamos a la tercera función, que decía f de x igual a x más 1, pero para valores de x mayor o igual a 2. Acá no hay ninguna restricción. Esta función en realidad sería todos los números reales su dominio. Pero a nosotros nos interesa, como nos dice x mayor a 2, nos interesa ver cómo es la gráfica desde el 2 hasta el infinito, ¿no? Porque dice x, que vuelvo a repetir, x mayor o igual a 2, es decir, que el 2 entra. Bueno, ¿y hasta dónde? Pues hasta el infinito, ¿no? Cerrado porque el 2 ingresa. Vamos haciendo nuestra gráfica. Si le damos valores, porque es una función lineal, es una línea recta, ¿no? Basta con que le demos 2 puntos. Esta gráfica vendría así, fíjense. Vendría hasta el infinito. Pero como solamente nos interesa desde el 2, pero yo les pregunto, ¿entra el 2 o no entra el 2 en esta gráfica? ¿Qué dicen ustedes?
Entra. Entra. Muy bien. Entra. ¿Por qué sabemos que entra? Porque está aquí la igualdad, ¿cierto? Dice mayor igual, que el 2 entra. Entonces, aquí desde el 2 entra pintado, por eso que entra el 2, hasta donde está el infinito. Esta gráfica, si no hubiera esta condición, esta gráfica es una línea recta que vendría así y se va hasta el infinito para abajo. Pero solamente nos interesa esta gráfica desde el 2, pero que entre el 2. El 2 está acá. Desde el 2 para allá nos interesa la gráfica. Entonces, de esa manera, ahora, si juntamos las tres gráficas que encontramos al mismo tiempo, esta primera, que no entraba acá al -4, si hacemos la segunda, que era esta, recuerden, y si hacemos ahorita la última, que sería esta de acá, esta sería la segunda, en realidad así sería nuestra, juntando las tres gráficas que hemos hecho. Esa sería la gráfica de esa función completa. Creo, ya, pero ahora, ¿qué es lo que nos pide acá? Voy a guardar el derecho. Ya, de esa gráfica ahora encontremos el dominio, ya tomando en cuenta las tres funciones o las tres secciones al mismo tiempo. Al mismo tiempo. A ver, ¿qué es el dominio de una función? Acá el dominio vamos a tener que generarlo directamente de la gráfica, chicos. A ver, porque ya estamos empezando a terminar funciones. Ahí vamos, ayúdenme. ¿Qué era el dominio de una función, chicos? ¿Qué era el dominio de una función? Todos los valores que pueda tomar la variable X. Muy bien, todos los valores que puede tomar X. Y en la gráfica, ¿qué sería? La sombra, ¿no? Que genera la gráfica en todo el eje X. Fíjense, esta primera función, junten las tres funciones como si fuera una sola y veamos si genera sombra en en todo el eje. Esta primera función, que f de x, la primera, esta se va hasta el infinito. Viene generando sombra desde el menos infinito. ¿Hasta dónde genera sombra? Hasta el -4, pero el -4 no entra. Pero esta segunda función sí genera sombra en el -4. Entonces acopla ahí. Entonces sí hay sombra en el punto -4. La primera no la genera, pero la genera la segunda. Y va generando sombra ¿hasta dónde? Hasta el 2. Pero en el 2 no genera sombra. Pero el tercer sector sí genera sombra en el 2. Juntando las tres funciones y esta se va hasta el infinito. Generando sombra también hasta el infinito. En otras palabras, ustedes me dicen si sí o si no, chicos. ¿Será que esta función genera sombra desde el menos infinito hasta el infinito positivo en el eje X para el dominio? ¿Sí, no ve? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo será el dominio de las tres secciones de esta función en una sola? Todos los reales. Todos los números reales, o desde menos infinito hasta el infinito. Ahora, ustedes ayúdenme. El dominio de imagen, que son todos los valores que le podemos dar a Y. O también la sombra que genera la gráfica en el eje Y. Juntémoslas las tres gráficas en una sola. ¿Desde dónde hay sombra? Desde el menos 9. ¿Cómo sería el dominio de imagen? Ustedes quiero que me lo encuentren, a ver, ¿sí? Ahí en la pantalla, juntando las tres gráficas como si fueran una sola. Analicemos la sombra. ¿Desde dónde hay sombra? Desde el menos 9 infinito. Desde el -9 cerrado. Desde el -9, muy bien. Desde el -9 cerrado, ¿hasta dónde? Hasta el infinito. Muy bien, hasta el infinito. Efectivamente, acá desde el -9 hay sombra. Y en realidad esta función de naranja genera sombra hasta acá, mira usted. Pero ahí entra esta, que esta se va abriendo hasta el infinito para este lado. Y peor aún esta otra que se va abriendo hasta el infinito también. Se va generando sombra hasta el infinito. Por lo tanto, nuestro dominio de imagen será desde el -9 cerrado, muy bien, porque en el -9 hay sombra también, hasta el infinito. Este será el dominio y dominio de imagen de esta función seccionada. Este tipo de funciones, chicos, se las conoce como funciones seccionadas, funciones definidas por sectores, funciones definidas por intervalos, también se le dice, que en realidad consiste en graficar las funciones, pero solamente en el sector que se nos pide y que luego las coloquemos todas en una sola gráfica y analicemos ahí en la gráfica cómo es el dominio y cómo es el dominio de imagen de esa función, que tiene a veces dos sectores, a veces tres, a veces cuatro, dependiendo del ejercicio, puede tener más de dos. No es que siempre va a tener tres sectores solamente. Puede tener más, tres, cuatro, cinco, o solamente dos de repente. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Ingeniero, ¿ejercicio como esto está en el Facebook o para ver Sí, más? sí, está en el Facebook también, sí.
y también se lo voy a subir ya, en realidad, el día miércoles, nuestra última clase de funciones. Ahí se lo estoy subiendo todos los videos de todas las clases de funciones también. Y también todo esto también está explicado en el Facebook, en los videos. ¿Ya? El día miércoles, nuestra última clase de funciones. Bien. Ahora vamos a hallar el dominio de una función un poquito más compleja. Que hacer la gráfica a mano es prácticamente imposible, es muy moroso, y obviamente ya para graficar este tipo de funciones, fíjense esta función, por ejemplo. Graficar esta función se nos vuelve un poquito complicado. Pero lo que sí podemos hallar de esta función, más complejita, es su dominio. Entonces, veamos cuántos sectores tiene, cuántos puntos vamos a tener que analizar para encontrar el dominio. Primero, este factor x cuadrado menos 1 es una expresión, hay que analizar este sector. Hay que analizar este sector de acá también, el logaritmo natural de 6 menos x, llevan 2. Hay que analizar el x menos 5, llevan 3. Y hay que analizar este otro logaritmo de x menos 2, llevan 4. Hay 4 sectores que tenemos que analizar. Pero ojo también, hay otra situación que debemos analizar. Aparte de estos 4 que debemos analizar, estas 4 expresiones, el hecho de que el x menos 5, que es una función lineal, claro está, no, su dominio de una función lineal siempre es de menos infinito hasta más infinito. Perfecto. Pero acá tenemos un problema con esta función lineal. ¿Cuál es el problema? Que está en el denominador. Entonces, esta expresión x menos 5, que si bien es una función lineal, muy bien, no puede dar 0. Recuerden que no nos puede dar 0 en el denominador. Entonces también tenemos que analizar el hecho de que esta función lineal está en el denominador. De la misma manera, esta función logarítmica también está en el denominador, entonces debemos también analizar la función logarítmica por el hecho que está en el denominador. Entonces hay 6 situaciones que tenemos que analizar. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las 6? La primera, el x cuadrado menos 1. La segunda, el logaritmo natural de 6 menos x. Ahí van 2. El x menos 5, que es una función lineal, van 3. El logaritmo de x menos 2 van 4. Pero a eso, estas dos últimas, por el hecho de que están en el denominador, las volvemos a analizar por separado. Entonces son 6 situaciones que vamos a analizar. Vamos con el primero. Podemos analizar, por ejemplo, bueno, aquí empieza con el logaritmo natural de 6 menos x. ¿De qué se trata? Se trata de encontrar el dominio de cada sector. Si nos enfocamos con esta primera, logaritmo natural de 6 menos x es una función logarítmica. Y recuerden ustedes que una función logarítmica nos dice que todo lo que está dentro, es decir, 6 menos x, ¿cómo debe ser, chicos? En una función logarítmica, este 6 menos x, mayor a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mayor a 0. Entonces, ese 6 pasa al otro lado, nos queda con signo negativo, multiplicamos por menos 1, y nos dice, analizando este sector del logaritmo natural de 6 menos x, que x debe ser menor a 6. Ah, muy bien, por ese lado. Vamos a analizar esta otra. X menos 5. Lo estamos analizando esto en el sentido de que está en el denominador. Sí, este x menos 5, que si bien es una función lineal, no nos puede dar 0, porque nos complica, porque no tenemos la división entre 0. Entonces debe ser diferente de 0. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo? Que x debe ser diferente de 5. Es decir, que en esta función lineal de acá, x debe ser diferente de 5, porque si no se nos hace 0 este denominador. Muy bien. Ahora vamos a analizar este otro logaritmo, pero vamos a analizar el logaritmo desde el hecho que está en el denominador también. Entonces, este logaritmo de x menos, perdón, se me movió el mouse acá. Este logaritmo de x menos 2, debemos evitar que se haga 0. Lo estamos analizando del hecho que está en el denominador, por eso que le colocamos diferente de 0. Entonces, este logaritmo, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa como es logaritmo decimal, pasa al otro lado como base 10. 10 elevado a 0 es 1. Este menos 2 pasa al otro lado y nos dice que x debe ser diferente a 3. Analizando esta función logarítmica, pero por el hecho de que está en el denominador, sí, ojo, por el hecho que está en el denominador. No estamos analizando la función logarítmica como tal, no estamos encontrando el dominio de esa función logarítmica, sino que estamos analizando esta función logarítmica por el hecho que está en el denominador. En otras palabras, hemos analizado estas dos expresiones
en el sentido de que están en el denominador. Pero al mismo tiempo, ahora podemos ya analizar esta función logarítmica como tal, ya olvidándonos del hecho que está en el denominador. ¿Eso qué significa? Que como es una función logarítmica y todo lo que está dentro del logaritmo, ¿cómo debe ser este x menos 2? Mayor a 0. Entonces, por otro lado, x debe ser mayor a 2. Fíjense que aquí hemos analizado la función logarítmica por el hecho que está en el denominador y aquí lo estamos analizando ya a la función logarítmica como tal. Ahora, nos estamos olvidando del x cuadrado menos 1 que tenemos que analizar. Es una función cuadrática, no hay ninguna restricción. Entonces, directamente de esta función cuadrática, ¿qué diríamos? No hay ninguna restricción, ¿no? Si analizamos esta función cuadrática, x cuadrado menos 1, si la analizamos, no hay ninguna restricción. ¿Cómo será el dominio de esta función x cuadrado menos 1, chicos? Todos los reales. Muy bien. Lo voy a graficar. Muy bien, ahí está. Todos los números reales. Esta función x cuadrado menos 1, su dominio es todos los números reales. Ahora analicemos esta otra. Logaritmo de 6 menos x. ¿Cómo será el dominio de esta? Aquí ya lo habíamos colocado, fíjense. Aquí está. Cuando analizamos la función logarítmica, habíamos dicho que x debe ser menor a 6. Abierto. Menor a 6. Desde el menos infinito hasta el 6 solamente. Con eso ya hemos colocado los dominios de las dos funciones o de las dos expresiones en el numerador. Ahora vámonos con las del denominador. Por un lado tenemos el x menos 5. Analicemos el x menos 5, pero como función, olvidándonos un momentito que está en el denominador. El x menos 5 solamente. ¿Cómo será el dominio de una función lineal como esta, x menos 5? ¿Cómo será su dominio? ¿Qué dicen? ¿Hay alguna restricción para el x menos 5? No. No hay. Entonces, el dominio de x menos 5, siempre digo, olvidémonos que está en el denominador. Estamos analizando la función x menos 5 solamente. X menos 5 no tiene ninguna restricción. Entonces, su dominio es desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Pero ahora, analicemos ese mismo x menos 5 por el hecho que está en el denominador. ¿Qué decíamos? Por el hecho que está en el denominador. ¿Cómo debía ser x diferente a 5? ¿Estamos de acuerdo? Como función lineal, x menos 5 era del infinito negativo hasta el infinito positivo. Pero ahora analizando esta cuarta situación de que está en el denominador, y aquí lo habíamos colocado, x menos 5 debe ser diferente de 0, en otras palabras, x debe ser diferente de 5, es decir que x no puede ser 5. Por eso aquí hemos dibujado un redondito blanco, que de esta función x menos 5 lo sacamos, lo eliminamos de su dominio, el 5, por el hecho que está en el denominador. Ahora vamos a analizar otra función logarítmica de x menos 2. ¿Cómo debería ser el dominio de esta función logaritmo de x menos 2? ¿Qué lo dice acá? Fíjense, acá está el dominio. X mayor a 2. Es decir, desde el 2, acá lo vamos a colocar. Hay un pequeño error. Ah, ya. Bueno, en realidad, acá, bueno, acá hay un pequeño, es que no puede ser negativo. Acá hay un pequeño error. Le he hecho mal la gráfica acá. Voy a aprovechar para corregir esto. Esto es así nomás. Esto es así. Esto es así. Lo que pasa es que a X le podemos dar un valor negativo. No. Tiene que ser así. Así. Ahora sí. Ahí cometí un error. No sé si se dieron cuenta. ¿Dónde estaba el error? No, se me colgó el PowerPoint. Yo tengo que se restablezca. Ya. Ahora sí ya. Voy a volver al punto donde estábamos. Estamos analizando la función logarítmica. Aquí, ok. Ahora, analizando la función completa. Analizando la función completa, x debe ser mayor a 2. Es decir,
mayor a 2. Y sigue habiendo un error, tiene que ser desde el 2, mayor a 2. Acá tiene que ser. Sigue habiendo un error. Sí, pasa que aquí lo he analizado por separado. Lo que vamos a hacer aquí, esta la vamos a borrar. Esto lo voy a borrar, chicos, un ratito. Está de más esto. Ahorita, trabajando con usted, me da cuenta que está de más. Vamos a borrar, porque no nos confunda. Ahora sí, esto tiene que venirse acá. Ahí, lo voy a traer al frente. Ahora sí, ahora sí, como diría un brasilero. La verdad que uno lo mira, si no le pide el error, ya es avanzando lo que uno se da cuenta, ¿no? Mientras uno va explicando, lo va analizando el problema y uno lo detecta los errores. Voy a volver otra vez ahí donde nos quedamos. Ahora sí. Muy bien. Si analizamos la función logarítmica, x debe ser mayor a 2. Fíjense acá, desde el 2 abierto no entra el 2 hasta el infinito. Pero si analizamos la función logarítmica por el hecho de que se encuentra en el denominador, no puede ser 3. Por eso que acá el 3 lo hemos marcado. No puede ser 3. El dominio de esta función logarítmica es desde el 2 abierto hasta el infinito. Pero analizando el hecho de que está en el denominador, hemos encontrado que debe ser diferente a 3. Por eso que el 3 acá no entra en el dominio de esta función. Bien, aquí ya hemos encontrado los dominios por separado de todos los factores de esta función. ¿Cómo encontramos ahora el dominio de toda la función completa? El dominio de toda la función completa es en realidad la intercepción de todos los dominios. Ustedes están llevando álgebra, ¿cierto? Álgebra 1, ya deben estar en conjuntos. O si no, de todas maneras ustedes se acuerdan, ¿qué es la intercepción, chicos? ¿Cómo definimos la intercepción de dos conjuntos? Vamos, ayúdenme pues, ¿qué es la intercepción de dos conjuntos? Es lo común. Los elementos en común. Exacto, muy bien. Son los elementos en común, los que están en ambos. Digo, ¿cuál es la intercepción de estos cuatro conjuntos? Va a ser los elementos que están al mismo tiempo en los cuatro conjuntos, a eso se refiere. Entonces, el dominio de esta función va a ser la intercepción de todos estos conjuntos. A ver, veamos. Vamos viendo eso. Miren, acá lo tienen los cuatro. Si ustedes me ayudan, voy colocando los valores primero, antes que aparezca la respuesta, para que ustedes lo digan. Me digan, ayúdenme ustedes. Por ejemplo, acá del menos infinito al 0 no es intercepción, porque si bien está en el primer conjunto, está en el segundo, está en el tercero, pero no está en el cuarto, ¿no? ¿Desde dónde, qué elementos pudiéramos decir que están en todos los conjuntos? ¿Desde dónde hasta dónde, chicos? Del 2. ¿Ya? ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 6? Sí, hasta el 6. Del 2 hasta el 6. Pero fíjense que el 2 no entra. ¿Por qué no entra el 2? Porque en el primer conjunto entra el 2, entra el 2, entra el 2, pero en el cuarto no entra el 2. Entonces no es intersección entre los cuatro. El 3 tampoco dice, a ver, veamos. Entra el 3 en el primero, entra el 3 en el segundo, entra el 3 en el tercero, pero no entra en el cuarto. No es común tampoco. Y tampoco el 5. Veamos por qué. El 5 entra en el primero, entra en el segundo, entra en el cuarto, pero no entra en el tercero. Hasta el 6. El 6 entra en el primero, entra en el tercero y entra en el cuarto, pero no entra en el segundo, porque tampoco entra el 6. Entonces, ¿cómo será el dominio de esta función? Será desde el 2 hasta el 6 abierto desde el 2 hasta el 6, menos ¿quiénes? Menos el 3 y menos el 5. Menos esos dos valores. Ese será el dominio de esta función. Lo que hemos hecho es encontrar los dominios por separado de cada uno de los factores, tomando en cuenta aquello que se encuentra en el denominador, que deben tomar valores diferentes de 0, también hay que tener ese cuidado. Y la intercepción de todos los dominios es el dominio de toda esta función.
Analícenlo un ratito, a ver si tienen alguna pregunta. Ok, ok, chicos. ¿Se entiende lo que hemos hecho? ¿Sí? Sí, ingeniero, se entiende. Perfecto. Bien.